Atención, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver el futuro del Vaticano. Se rumorea que el mismísimo Nostradamus predijo la caída del Papa Francisco y la llegada de un sucesor que desataría el caos en la Iglesia Católica. ¿Será posible que estemos presenciando las últimas horas de un pontificado que marcará el destino de la fe cristiana? Papa Francisco necesita ser conectado de nuevo a una máquina para poder respirar. Del Papa Negro saldrá un gran fuego que consumirá la ciudad de 7 colinas. Bienvenidos a Cosicultura de Gerberín, el canal donde destapamos las polémicas más escandalosas del mundo religioso y la farándula cristiana. Hoy nos adentraremos en una historia llena de misterio, profecías perturbadoras y teorías que han sacudido al Vaticano. Quédate hasta el final, porque te revelaremos detalles inquietantes que algunos preferirían mantener en secreto. ¿Realmente el próximo Papa será el último? ¿Está la Iglesia al borde de una crisis sin retorno? Ponte cómodo, porque esto apenas comienza. Y el lobo aullará en el bosque de los Alpes, y el reino de Roma será despojado de su trono. Vamos a desentrañar el misterio. Se rumorea que entre los escritos más enigmáticos de Nostradamus se encuentran aquellos que supuestamente hablan sobre el futuro de la Iglesia Católica y el destino del Papa Francisco. Algunos intérpretes de sus cuartetas aseguran que el vidente francés habría dejado señales ocultas sobre la inminente salida del pontífice y la llegada de un sucesor que podría cambiar el rumbo del Vaticano de manera drástica. Viene el último pontífice, bajo cuyo reinado la Iglesia atravesará su mayor prueba. Críticos y estudiosos del tema han señalado que en los versos de Nostradamus existen referencias a un pontífice de corta duración o de final incierto, lo que ha llevado a especular que podría estar relacionado con el actual Papa. Detractores, por otro lado, aseguran que se trata de meras coincidencias, argumentando que las profecías de Nostradamus son tan ambiguas que pueden interpretarse de múltiples maneras. Y juicio inminente, haciéndose eco de las palabras del Apocalipsis. A pesar de la falta de pruebas concretas, algunos creen que la renuncia o incluso la muerte del Papa Francisco están escritas en los textos del astrólogo del siglo XVI. Se ha señalado una cuarteta en particular, que menciona a un líder religioso que enfrentará grandes desafíos antes de que su sucesor, descrito como oscuro o misterioso, tome el mando. Esto ha alimentado teorías sobre la posibilidad de que el siguiente papa provenga de una región poco tradicional para el liderazgo de la Iglesia o que su ideología sea radicalmente distinta a la de sus predecesores. Sabiendo de su delicada salud y preveyendo una futura hipótesis de eso, presentó su carta de renuncia. Quienes apoyan esta interpretación aseguran que los problemas internos del Vaticano, sumados a la edad avanzada de Francisco, podrían ser señales de que el cambio está más cerca de lo que muchos creen. Los debates sobre la salud del pontífice y sus recientes dificultades para movilizarse han reforzado estas ideas. Sin embargo, otros piensan que estas teorías son solo especulaciones sin fundamento, aprovechadas por algunos sectores para generar polémica dentro de la comunidad religiosa. Ya son 19 días que el Santo Padre permanece hospitalizado en el Policlínico Gemelli y Mientras tanto, algunos expertos en profecías advierten que las palabras de Nostradamus no deben tomarse literalmente, pues su estilo críptico permite una infinidad de lecturas. Aún así, las redes sociales y ciertos medios han avivado el misterio, asegurando que el fin del papado de Francisco es solo cuestión de tiempo y que su sucesor podría traer consigo una serie de cambios que sacudirían los cimientos de la Iglesia. Serían los desafíos que la Iglesia debe afrontar para purificarse y renovarse. Lo cierto es que, como ha ocurrido con muchas otras predicciones atribuidas a Nostradamus, esta también ha dividido opiniones. Mientras algunos ven en sus cuartetas señales claras del futuro, otros las consideran una mera ilusión creada por la mente humana en su afán de encontrar patrones en el caos. Esta es una profecía única. Se ha señalado un fragmento en el que se menciona la muerte de un pontífice anciano, seguido de la elección de un sucesor descrito con características enigmáticas. De él se dirá que debilita la vista, pero permanecerá mucho tiempo sentado. Esta descripción ha llevado a más de uno a imaginar que se refiere a un líder de avanzada edad, posiblemente con problemas de salud, lo que ha llevado a algunos críticos a especular sobre la posibilidad de que el próximo papa sea alguien con limitaciones físicas evidentes. Con Francisco enfrentando diversas complicaciones médicas desde febrero, no falta quien crea que este vaticinio podría cumplirse más pronto de lo esperado.
se van cumpliendo de manera continua ciertas pautas que da la profecía. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es otra de las profecías que muchos interpretan como el presagio del fin de la Iglesia tal y como se conoce hoy en día. En ella se menciona a Pedro el Romano, una figura envuelta en el misterio y a la que se le atribuye un papel crucial en la historia del Vaticano. Según esta predicción, dicho pontífice enfrentará tribulaciones extremas antes de que la ciudad de las 7 colinas, Roma, sufra una catástrofe, seguida por el juicio final. El último papa, que será conocido como Pedro el Romano. Los más escépticos creen que se trata de una exageración y que, como en muchas otras ocasiones, los textos de Nostradamus se están interpretando de manera conveniente para ajustarse a la situación actual. No obstante, hay quienes aseguran que los tiempos de crisis en la Iglesia, sumados a los crecientes escándalos y divisiones internas, podrían ser señales de que la profecía está en marcha. Lo que ha generado una ola de especulación y temor en diversos círculos. Figurar que el próximo papa podría ser el último no es una idea nueva, pero sí una que ha cobrado más fuerza en los últimos años. Algunos recuerdan que en la lista de San Malaquías, otro de los supuestos profetas del catolicismo, el último en la línea de sucesión es justamente Pedro el Romano. ¿Casualidad o advertencia? Quienes creen en estas profecías aseguran que la coincidencia es demasiado grande como para ignorarla. Dos vías que se unen y apuntan hacia lo mismo, hacia el cumplimiento de la profecía. Mientras tanto, el Vaticano guarda silencio y se mantiene firme en su postura de no dar importancia a estos rumores. Pero el debate sigue creciendo, y con cada problema de salud del Papa Francisco, más voces se suman a la especulación de que el tiempo del actual pontífice está contado y que su sucesor podría ser el que marque el inicio de una era incierta para la Iglesia. Ante esta situación son muchos los que siguen orando para que el Santo Padre se recupere. Esto se está poniendo cada vez más turbio. Entre profecías, conspiraciones y la frágil salud del Papa Francisco, el futuro del Vaticano parece estar pendiendo de un hilo. ¿Será que nos acercamos a un cambio drástico en la Iglesia? ¿O todo es una exageración alimentada por siglos de interpretaciones ambiguas? Antes de seguir con lo más impactante de esta historia, te recuerdo que en Cosicultura de Gerberín destapamos las polémicas más intrigantes del mundo cristiano. Así que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Y ojo, déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Crees que las profecías de Nostradamus se están cumpliendo o todo esto es pura coincidencia? Ahora sí, agárrate, porque lo que viene podría sorprenderte aún más. Continuemos. La tesis del Papa Negro, y que coincide con Francisco. ¿Por qué? La figura de Pedro el Romano ha sido motivo de debates entre teólogos, historiadores y aficionados a las profecías, pues muchos creen que su llegada al papado podría ser la antesala de una crisis sin precedentes en la Iglesia Católica. Algunos intérpretes aseguran que esta figura podría representar a un pontífice con raíces italianas o con una conexión simbólica con la ciudad de Roma, mientras que otros sugieren que este personaje no necesariamente debe llamarse Pedro, sino que su influencia sobre la Iglesia lo identificará con el apóstol fundador. El Papa Francisco dice, claro, este es el Papa Negro. Y es el primer jesuita. Entre las teorías que más han cobrado fuerza está la posibilidad de que el próximo Papa rompa con la tradición de sus predecesores. Se ha especulado que, por primera vez en la historia, el Vaticano podría ser dirigido por un Papa negro, término que algunos relacionan con un líder de ascendencia africana o con un papa proveniente de la Orden de los Jesuitas, cuyo superior general es conocido popularmente con ese título. No obstante, detractores de esta idea insisten en que la expresión ha sido sacada de contexto y que no hay ninguna prueba real que sugiera un cambio tan radical en la estructura eclesiástica. Algunos analistas creen que el Papa Negro podría referirse a un pontífice de la orden jesuita. Para muchos, estas interpretaciones solo avivan el misterio en torno a la sucesión papal, especialmente en tiempos donde el liderazgo del Papa Francisco se ha visto debilitado por su salud y las divisiones dentro de la Iglesia. En ciertos sectores, se comenta que el próximo cónclave podría estar marcado por tensiones internas, pues mientras algunos cardenales favorecerían a un líder reformista, otros optarían por un perfil más conservador para devolverle la estabilidad a la institución.
Según su profecía, el último papa gobernará en medio de grandes adversidades. Las palabras de Nostradamus, como siempre, dejan más preguntas que respuestas. Se ha dicho que, en caso de que la profecía de Pedro el Romano se cumpla, la Iglesia Católica podría enfrentarse a tribulaciones extremas, desde una crisis de fe hasta conflictos internos que podrían fracturar su estructura. Algunos llegan a imaginar escenarios catastróficos donde el Vaticano se vería envuelto en escándalos mayores o incluso en situaciones que pondrían en riesgo su permanencia como el centro del cristianismo. Y lo veíamos a veces como un hombre un poco agobiado por los problemas, ¿no? Pero como ha sucedido con muchas otras profecías atribuidas a Nostradamus, siempre existe la posibilidad de que todo sea una cuestión de interpretación. Mientras tanto, la incertidumbre crece y con cada nuevo rumor sobre el futuro del papado, más personas se suman al debate sobre si realmente nos acercamos a un cambio trascendental en la historia de la Iglesia o si todo es solo una coincidencia más en el vasto y enigmático mundo de las profecías. Nostradamus es sumamente difícil interpretarlo. Independientemente de las profecías y las especulaciones sobre el futuro de la Iglesia Católica, la realidad es que el Vaticano cuenta con un protocolo bien establecido para cuando un papa fallece o decide renunciar. En el caso de una muerte, el procedimiento sigue un antiguo ritual que comienza con la confirmación del deceso por parte del camerlengo, quien debe tocar 3 veces la frente del pontífice con un martillo de plata mientras lo llama por su nombre de pila. Si no hay respuesta, se declara oficialmente su fallecimiento y comienza un periodo de luto que dura 9 días, conocido como novendiales. Tarcisio Bertone, una sencilla ceremonia con la que inician los actos previstos para la beatificación. Durante este tiempo, se llevan a cabo diversas ceremonias en la Basílica de San Pedro, y el cuerpo del Papa es expuesto para que los fieles puedan rendirle homenaje. Mientras tanto, la maquinaria eclesiástica se pone en marcha para organizar el cónclave, la reunión secreta en la que los cardenales votan para elegir a un nuevo pontífice. Es un proceso meticuloso, rodeado de simbolismo, en el que cada votación se anuncia con humo blanco en la chimenea de la Capilla Sistina si hay un resultado positivo, o con humo negro si aún no se ha llegado a un consenso. Allí estará hasta el inicio de la ceremonia de beatificación. Sin embargo, cuando un papa renuncia, la situación cambia por completo. Aunque la historia ha visto muy pocas renuncias papales, el caso más reciente fue el de Benedicto XVI en 2013, un hecho que tomó por sorpresa a la comunidad católica y marcó un precedente en la historia moderna de la Iglesia. A diferencia de una muerte, una renuncia no implica luto, pero sí requiere que el Papa saliente se retire completamente de la vida pública y deje de ejercer cualquier tipo de influencia sobre su sucesor. Portare Dio agli uomini e portare gli uomini a Dio. Grazie. En el caso de Francisco, su reciente confirmación de que firmó una carta de renuncia en caso de incapacidad grave ha generado aún más interrogantes sobre su futuro. Se dice que esta carta, resguardada en la Secretaría de Estado del Vaticano, es una medida preventiva tomada desde el inicio de su pontificado, lo que sugiere que el Papa es consciente de las fragilidades de su cargo y de su propia salud. Algunos opinan que este documento podría ser una señal de que el pontífice ya contempla la posibilidad de dejar el papado antes de que su condición física se deteriore aún más. Por otro lado, hay quienes creen que, de activarse esta renuncia, el cónclave que le seguiría podría estar marcado por tensiones internas, especialmente si los cardenales no logran ponerse de acuerdo sobre el tipo de liderazgo que debe asumir la Iglesia en un momento de crisis. Entregó su carta de renuncia firmada al entonces cardenal estatal Tarcisio Bertone. Con 86 años recién cumplidos, el pontífice sigue con su agenda no sin dificultades. Si la renuncia del Papa Francisco llegara a ser efectiva, el Vaticano entraría en un periodo de sede vacante, un término que marca la ausencia de un pontífice y que activa una serie de procedimientos cuidadosamente establecidos por la Iglesia Católica. Aunque este proceso es común cuando un papa fallece, en el caso de una renuncia, se eliminan ciertos pasos, como el periodo de luto, aunque la transición sigue siendo igual de compleja. El Papa Francisco descartaba en julio una renuncia inminente. Dice en su última entrevista que se gobierna con la cabeza, no con la rodilla.
En este escenario, el Colegio de Cardenales asume temporalmente la administración de la Iglesia. Sin embargo, su poder es limitado, pues su única misión es garantizar que todo esté listo para la elección de un nuevo pontífice. Se comenta que, en estos momentos de vacío, las luchas internas dentro del Vaticano suelen intensificarse, pues diferentes facciones buscan influir en la decisión final. Último momento vinculada con la salud del Papa. El Vaticano acaba de informar este martes que la condición crítica del Papa Francisco permanece estable. Uno de los momentos más esperados es la convocatoria al cónclave, la reunión secreta en la que los cardenales de todo el mundo se encierran en la Capilla Sistina para deliberar y votar por el nuevo Papa. Este proceso, envuelto en misterio y tradición, puede extenderse por días o incluso semanas, dependiendo de qué tan dividido esté el colegio cardenalicio. Se rumorea que en cónclaves pasados hubo alianzas, negociaciones e incluso disputas entre grupos que buscan colocar a un candidato que represente su visión de la Iglesia. Una mayoría de 2/3 de los cardenales es ahora necesaria para elegir al sucesor de Benedicto XVI. Cuando finalmente se alcanza un consenso, la decisión es anunciada con la icónica fumata blanca, señal de que la Iglesia tiene un nuevo líder. En cuestión de minutos, el elegido es presentado ante el mundo desde el balcón de la Basílica de San Pedro, con la frase tradicional Habemus Papam. En ese momento, la incertidumbre sobre el futuro de la Iglesia comienza a disiparse, o a intensificarse, dependiendo de la identidad del nuevo pontífice. La gente estalla en un aplauso y en gritos de emoción porque se abren las cortinas del balcón principal de la Basílica para presentar al nuevo Papa. El caso más reciente de una renuncia papal fue el de Benedicto XVI en 2013, un hecho que sacudió al Vaticano y generó especulaciones sobre las verdaderas razones detrás de su dimisión. Oficialmente, se argumentó que su salud ya no le permitía cumplir con las exigencias del cargo, pero algunos analistas creen que hubo presiones internas y conflictos dentro de la curia romana que pudieron influir en su decisión. Y ha sentido esa moción del Espíritu Santo para hacer esta declaración oficial. Ahora, con el Papa Francisco enfrentando problemas de salud y con una carta de renuncia lista para activarse en caso de incapacidad, algunos se preguntan si la historia podría repetirse. ¿Estamos ante la posibilidad de otro cónclave inesperado? ¿Podría esta elección traer consigo un líder que transforme la Iglesia de una manera radical? Con tantas teorías y profecías rondando, las dudas sobre el futuro del Vaticano siguen creciendo y alimentando un sinfín de conjeturas. No parece, pues, que su papado vaya a terminar, pero también era impensable en su momento que Benedicto XVI le diera paso en vida tras 6 siglos sin una renuncia del cargo. Se rumorea que el estado de salud del Papa Francisco ha encendido las alarmas dentro del Vaticano, generando un sinfín de especulaciones sobre su futuro al frente de la Iglesia Católica. Con 88 años de edad y un historial de problemas respiratorios, su reciente diagnóstico de neumonía bilateral ha sido interpretado por algunos como una señal de que su liderazgo podría estar llegando a su etapa final. Se ha mantenido este martes estable. Así lo comunican desde el Vaticano, quienes informan. Aunque el Vaticano ha insistido en que el pontífice muestra signos de mejoría, hay quienes sospechan que la situación es más delicada de lo que se informa oficialmente. Detractores y críticos de la Iglesia han señalado que, en otras ocasiones, la Santa Sede ha manejado con discreción temas relacionados con la salud de los papas, evitando generar alarma entre los fieles. Esto ha llevado a algunos a pensar que la renuncia de Francisco podría estar más cerca de lo que se cree, especialmente considerando que el propio pontífice reveló que firmó una carta de dimisión en caso de incapacidad grave. Credo che alla mia età e con questa limitazione devo risparmiare un po' per poter servire la Chiesa. Por otro lado, algunos interpretan la resistencia del Papa como una muestra de su compromiso con la Iglesia y su deseo de mantenerse en el cargo hasta el final. Se dice que a pesar de su estado, Francisco ha participado en misas dentro del hospital y ha continuado con algunas de sus actividades pastorales, lo que refuerza la idea de que aún tiene fuerzas para seguir al frente del Vaticano. Sin embargo, no faltan quienes creen que estos actos podrían ser parte de un intento por demostrar estabilidad ante una posible transición en el liderazgo de la Iglesia. O nel contrario pensare la possibilità di
farmi da parte, no? Questo con tutta onestà, no? El debate sobre quién podría ser su sucesor ha comenzado a tomar fuerza. En círculos eclesiásticos se habla de posibles candidatos que podrían asumir el cargo en caso de que el Papa Francisco se vea obligado a dejar su puesto. Algunos consideran que el próximo pontífice podría ser un líder con una postura más conservadora, en un intento por restaurar ciertas tradiciones que se han visto cuestionadas durante este papado. Otros creen que podría ser alguien con una visión aún más reformista, lo que podría generar tensiones dentro del clero. Sea como sea, la incertidumbre crece y con cada nueva actualización sobre la salud del Papa, más personas se preguntan si realmente nos acercamos a un cambio importante dentro de la Iglesia Católica. Mientras algunos ven este momento como una prueba para la fe, otros lo consideran una señal de que el Vaticano está entrando en una nueva etapa, marcada por decisiones que podrían redefinir su rumbo en los próximos años. Lo que está ocurriendo en el Vaticano ha dejado muchas preguntas en el aire. Entre las profecías de Nostradamus, las interpretaciones sobre Pedro el Romano, la delicada salud del Papa Francisco y la posibilidad de un nuevo cónclave, la incertidumbre sobre el futuro de la Iglesia Católica sigue creciendo. Algunos creen que nos encontramos ante un momento decisivo en la historia del cristianismo, mientras otros consideran que todo es una mera coincidencia alimentada por el misterio de las profecías. El Papa Negro sería un pontífice de origen africano, como el cardenal Peter Turkson o Robert Sarah. Lo cierto es que, en estos tiempos de cambios y especulación, cada nueva noticia sobre el pontífice aviva el debate. ¿Estamos cerca de presenciar el fin de una era en la Iglesia? ¿El próximo Papa traerá estabilidad o marcará el inicio de una crisis aún mayor? Como siempre, el tiempo dirá cuál de todas estas teorías termina convirtiéndose en realidad. Non è una catastrofe, no? Si può cambiare Papa, si può cambiare, non c'è problema. Si te interesa seguir al tanto de esta y otras polémicas del mundo cristiano, suscríbete a Cosicultura de Gerberín y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que las profecías de Nostradamus se cumplirán o todo esto es solo una interpretación exagerada? Nos leemos en el próximo video.